Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma distinta de aprender desde la comodidad de la casa. Recuerden siempre de lavarse las manos correctamente y evitar los aglomeramientos para así poder luchar contra el contagio del coronavirus. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y Geografía. Y nuestro tema va a ser la Revolución Francesa. Nuestra capacidad nos dice que tenemos que describir el proceso de evolución histórica de la sociedad occidental. Los indicadores: describe las causas de la Revolución Francesa, describe las fases de la Revolución Francesa y explica las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Los problemas sociales. Predominaba una sociedad que estaba basada en el privilegio y la desigualdad ante la ley. Una crisis del Estado, donde reinaba la monarquía absoluta, una pésima administración de las finanzas y el exceso de gastos debido a la guerra contra Inglaterra. Y la contribución ideológica. Las ideas de los filósofos ilustrados, como Voltaire y Rousseau, llegaron como fuerza a la clase obrera. De esta forma, estas fueron las causas que llevaron a la Revolución Francesa. En agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento reconocía lo siguiente: la libertad de cultos, pensamientos y trabajo, la libertad personal y de la propiedad, las garantías individuales y de matrimonio civil, y la constitución del civil del clero. La Revolución Francesa tuvo 5 fases. Vamos a ver a continuación cómo era el periodo de alguna de ellas y de qué trató. La primera, los Estados Generales, es el inicio de la Revolución Francesa. Se constituye una asamblea medieval representada por cada estamento, es decir, por cada representante del pueblo. En este caso eran 3 en Francia, y de esta forma se inicia así, a través de la reunión de los Estados Generales, la Revolución Francesa. A continuación viene la Asamblea General, donde cae el absolutismo y se crea una comuna o municipio revolucionario. También en esta etapa se llega a la Declaración de los Derechos del Hombre, que en la diapositiva anterior les estuve comentando. Luego viene la Convención, donde se proclama la República de Francia y se crea una nueva constitución. Luego viene la fase del directorio, donde se consolidan los burgueses como clase suprema, y Napoleón toma el poder a través de un golpe de Estado al directorio. En la Restauración, luego de la caída de Napoleón, se realiza un congreso en Viena, en donde Francia se compromete a devolver los territorios ocupados por el caído ya Napoleón, y se vuelve al antiguo régimen, o sea, a la monarquía, pero ya no absoluta, sino que una monarquía compartida con parlamento. La llegada de Napoleón Bonaparte al poder. Y se inicia con un directorio, el cual es un sistema de gobierno adoptado luego de la aprobación de la nueva Constitución en 1795. Consolida la clase burgués y proclama la división de poderes. Termina con el golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte. La llegada de Napoleón significó una serie de consecuencias dentro y fuera de Francia. La expansión de los principios revolucionarios hicieron mucho ruido en América, y en Francia intentó consolidar la idea del nacionalismo. Luego de la caída de Napoleón, se ingresó a la última fase de la Revolución Francesa, llamada la Restauración. La misma consistió en la vuelta al antiguo régimen y se basó en los principios de legitimidad, responsabilidad, intervención y sistema de congreso. El directorio
fue el último gobierno que tuvo, vamos a decirlo así, democrático durante la Revolución Francesa. Consolidó la clase burgués, o sea, los dueños de las empresas o de los campos, y terminó con el golpe de Estado por parte de Napoleón. Napoleón tuvo mucha injerencia dentro y fuera de Francia. Fuera de Francia, entre las más importantes, fue justamente la influencia que tuvo sobre América, ya que la Revolución Francesa fue uno de los principales antecedentes que tuvo la lucha de independencia de los países de América, entre ellos Estados Unidos, que fue el primero, y luego lo continuó el resto de América Latina. Y en Francia, él intentó consolidar lo que hoy se conoce como nacionalismo, es decir, la fuerza que tienen las personas de un lugar para poder identificarse con el mismo. Pero esto no funcionó, por lo tanto se volvió al antiguo régimen, se volvió a la monarquía, pero ya no es absoluta, quiere decir que no estaba todo centrada en el poder del rey, sino que el rey compartiría su poder con un congreso que era electo por el pueblo. Las consecuencias de la Revolución Francesa. La revolución logró destruir el sistema feudal absolutista y mediante la creación de la República Francesa. También se logró la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos y la influencia en general sobre los países de América Latina, o sea, sobre las colonias españolas. Fue tanto así, recuerden, de que cuando Napoleón invadió España, ¿cierto? Fernando VII fue destituido de cosas y Napoleón puso a su hermano a cargo de España. Acá en América los criollos y mestizos aprovecharon la oportunidad para poder así realizar las revoluciones para su independencia. Vamos a realizar las actividades del libro de las páginas 54, 55 y 56 y también vamos a realizar una pequeña investigación de portafolio sobre el asalto a la Bastilla y el ajusticiamiento de los últimos reyes de Francia. No dejen que se les acumulen sus tareas. Esta es la segunda clase de la segunda etapa y espero que les haya servido. Hasta la semana que viene.